Espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. Muchos desean saber del mundo sutil, pero muchos se sentirán profundamente perplejos. Toda la percepción del mundo sutil es relativa y depende del desarrollo de la conciencia. Cada cual percibe las cosas de acuerdo con su conciencia. El mundo sutil es un mundo de estricta y verdadera justicia. Uno puede observar que una conciencia, aunque sea simple, progresará si es iluminada con amor. Con frecuencia, el amor permanece sin ser conocido, pero en el mundo sutil, el amor es la llave que abre todas las cerraduras. Por lo tanto, nosotros ponemos el énfasis una y otra vez sobre la conciencia ardiente, para que así uno pueda dirigirse inmediatamente hacia las esferas superiores. Tanto cuando dormimos como cuando desencarnamos, accedemos al mundo sutil. El conocimiento de este mundo y sus características causa perplejidad en quien lo descubre, porque accede a algo que desconocía. Accede a un mundo invisible con vida propia. Pero su percepción es distinta a la de quienes también han accedido a él, ya que depende del desarrollo de la conciencia de cada ser humano. Por lo tanto, la percepción del mundo sutil es relativa. Sin embargo, este es un mundo de estricta y verdadera justicia. Es un mundo en el que muestras tu verdadera naturaleza. Es un mundo en el que cosechas los frutos que has plantado y cuidado en la tierra. Es un mundo en el que puedes descubrir el verdadero amor que abre todas las cerraduras. Es un mundo que te acerca al mundo ardiente, que es el mundo supramundano, el mundo habitado por los seres inmortales.
Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos a que nos acompañéis en la jornada número 54 de nuestra caravana espiritual hacia Shambhala, Mundo Sutil. Organizan la caravana Loli Bermúdez y Paco Ortiz. Fruto de la inspiración recibida desde el mundo sutil son las melodías compuestas por Juan Carlos García y Jesús Aragón. Los contactos con el mundo sutil enriquecen las reflexiones de Jesús Jurado. Jesús, no estamos en el mundo sutil, sino en el físico, en una nueva jornada. Estamos en una nueva jornada, pero hay que decir que tenemos un conocimiento mínimamente aceptable de lo que es el mundo sutil. Cada vez que dormimos, aquello que nos echamos una siesta o estamos durmiendo, estamos fuera del cuerpo. Por eso no tenemos conciencia de vigilia. Cuando volvemos a entrar en el cuerpo, tenemos conciencia de vigilia. Lástima que no recordemos plenamente siempre lo que acontece en el mundo sutil. Este conocimiento que has expresado, pues queda reflejado en la primera lectura que hemos realizado, correspondiente al libro Mundo Ardiente 1, aforismo 322, cuyo contenido iremos encontrándole sentido a medida que vayamos desarrollando la jornada. Hay que decir que esta jornada forma parte de 4, en la que desarrollaremos intensamente el conocimiento al que ha hecho referencia Jesús. La jornada actual, la segunda analizará la percepción en el mundo sutil, la tercera la transición al mundo sutil y la cuarta la influencia mutua que se produce entre el mundo sutil y el físico. Comencemos, por lo tanto, a descubrir este mundo sutil. ¿Qué es el mundo sutil? Pues el mundo sutil es el mundo astral. Es el mundo en el que se podría decir que constituye la sublimación exaltada de la esfera terrenal. Es decir, es un mundo que es fiel reflejo del mundo terrenal, pero más intensificado. Por este motivo, el aforismo 105 del libro Mundo Ardiente 1 expresa lo siguiente. El mundo sutil no solo es nuestro estado del ser, es en realidad un mundo completo con sus propias potencialidades y obstáculos. Cuesta entender un poco qué significa esto, pero hay que entender que es una copia del mundo onírico y de deseos que los seres humanos tenemos. Por lo tanto, prácticamente es una calcomanía. Es exactamente igual, lo que sucede que lo que hemos de aprender no a maravillarnos tanto de cómo es ese mundo, sino a interactuar correctamente, dándonos cuenta de lo que tenemos alrededor es ficticio y que según sea nuestra imaginación irá cambiando. En el plano físico eso no acontece. Es decir, es muy difícil imaginar y al mismo tiempo que se materialice. En esos planos, con un poco de práctica, puede acontecer eso. El mundo sutil está estratificado en 3 niveles, un nivel inferior, uno intermedio y uno superior. El estrato inferior es el denominado Marakara o infierno, respecto al cual en las cartas de Elena Herreri de fecha 5 de marzo de 1935 y 23 de octubre del mismo año podemos leer lo siguiente. Maracara es una localidad muy lóbrega en la parte más baja del mundo sutil, habitada por los espíritus de las tinieblas. Mara es el príncipe de las tinieblas. También se lo llama el destructor o muerte del alma. No existe esfera más baja ni más opresiva en el mundo sutil que Maracara. Estamos hablando de un lugar de una densidad increíble, es decir, todo eso que en el plano físico conocemos como la parte oscura, los bajos deseos, los instintos animálicos, todo eso está en el astral también. Por lo tanto, decantémonos en el día a día a tener pensamientos elevados y deseos elevados, porque de lo contrario, lo que nos va a esperar en cada circunstancia es acudir a esa región que tiene mucho que ver con nosotros. Así que según nuestro nivel evolutivo, va a ser el lugar de destino en el mundo sutil. Es un estrato denominado infierno porque en él se encuentran las almas atormentadas y aquellas que conscientemente se regodean en la oscuridad. Y sin embargo es un estrato al que los grandes seres acceden según las distintas literaturas y enseñanzas, como vemos en el aforismo 309 del libro Corazón.
Algunas veces se hace necesario penetrar en estas capas satánicas. Y fue el mismo Cristo quien descendió a los infiernos, como expresa el aforismo 211 del libro Hojas del Jardín de Moria 2, Iluminación. ¿Por qué existe la leyenda sobre el descenso de Cristo al infierno? El maestro se dirigió al bajo estrato del mundo astral diciendo: ¿por qué al adorar los pensamientos terrenales te atas eternamente a la tierra? Y muchos se sublevaron en espíritu y ascendieron a lo alto. Tengamos en cuenta que la razón por la cual el Nazareno, el gran mensajero, desciende a los infiernos es precisamente para hacer un acto de purificación, para liberar un poco a aquellas almas que habían quedado atadas, no diría al pecado como lo entendemos, sino a las limitaciones mentales y emocionales. Ya digo, si enfocáramos la atención en lo más elevado y lo más sublime, y al mismo tiempo practicáramos una serena expectación, una atención plena en el día a día, estas entidades de ese plano, del mundo sutil inferior, no nos afectarían. De hecho, muchas de las cosas que conocemos como depresiones, desvitalizaciones, etcétera, etcétera, procede de un contacto sostenido con entidades de ese plano. Perdón, Jesús, y entonces, si estamos, como tú bien dices, en un nivel un poquito más positivo, sin dejarnos llevar por lo fácil de lo que es, digamos, la inercia, de la tristeza, de la pena, o dependiendo de cada persona, de cómo esté, siempre dentro de un bajo nivel, Sí, sí. esas entidades ya no nos harían tanto No, efecto, ¿no? porque nosotros irradiamos algo que a ellos no les va bien, los repele. Pero si Ah, no irradiamos luz nosotros, esas entidades oscuras vienen. ¿Por qué? Porque se van a alimentar de nuestra vitalidad. qué interesante. Por eso a veces hay gente que cuando despierta por la mañana tiene un torbellino de ideas en la cabeza, porque es el momento en que uno regresa al cuerpo y se entretiene en algunas partes de aquí, del mundo sutil, que no son precisamente a veces muy recomendables. Mm. Pero uno desciende por inercia por allí y tiene, pues mira, he visto a fulanito, he visto a aquella persona, me parece esto, me parece lo otro. Pero esto, si no tenemos un poquito de conciencia, nos va a enganchar, directamente nos ata. Y si nos ata, ese es el problema que tenemos. Mm. El estrato intermedio es el Petraloka, o purgatorio. Aforismo 575 del libro Mundo Ardiente 1. Petraloka corresponde al purgatorio de las religiones ortodoxas, uno de los niveles más bajos del mundo sutil y una de las regiones del plano bardo, en el que se encuentran los individuos si son arrastrados allí por el peso de sus vicios y pasiones aún activas. El fuego del espacio debe consumir dolorosamente aquello que debió haber sido disuelto por la luz de Agni. Aquí tenemos la explicación y la solución. En el momento que se revierte esta polaridad, evidentemente el fuego de la mente acaba destruyendo todo eso. Quienes superan este estado intermedio acceden al estado superior, es decir, fruto de su pensamiento encaminado hacia la luz, colaboran con las esferas superiores, ayudan a quienes necesitan ayuda en los estratos inferiores del mundo sutil, y este estrato superior, en su parte más elevada, se puede decir que está casi tocando el mundo ardiente, pero no forma parte del mundo ardiente. Debemos recordar que al mundo ardiente se accede tras superar la cuarta iniciación. Y se obtiene esa iniciación, que es la salida del reino humano, con un trabajo, diría yo, de centenares de vidas, trabajando con ahínco para buscar la perfección interna, el contacto claro con el alma en primer lugar y después con la jerarquía. La vida en el mundo sutil es una vida que permite la evolución. Si la vida en el mundo físico tiene como objetivo evolucionar, en el mundo sutil prosigue este proceso que depende del nivel de la conciencia espiritual que tenga cada ser humano. Por eso es tan importante que esta conciencia comencemos a cultivarla precisamente aquí en la Tierra. La conquista debe realizarse en estado de conciencia de vigilia. El karma lo generamos en este plano y lo tenemos que resolver en este plano.
Allí tendremos unas consecuencias que no van a generar karma, pero tampoco lo van a eliminar, pero que van a estar acorde a la vida que hemos tenido aquí en el plano físico. Si hemos tenido una vida que más o menos tiene una mente que controla la personalidad y una aspiración correcta, un deseo correcto, no necesitamos el 100%, estaremos con gentes que están en la misma tesitura. Por lo tanto, no iremos a parar a esos lugares difíciles de describir, que sobre todo la Divina Comedia describía el infierno. Decían que estaba empedrado con las buenas intenciones, es decir, con resoluciones que no se llevaron a cabo. El hecho de que en el mundo sutil sigamos preparando nuestra alma para la evolución justifica la expresión que en el aforismo 21 del libro Comunidad de la Nueva Era se nos dice que no se deberá decir más la oración descansa en paz, sino la de aprende en el espacio de luz. La verdad es que es mucho más inteligente esta definición. Aprende en el espacio de luz. No olvidemos que el ser humano es luz y en el plano astral también es luz si así lo quiere. Lo que sucede es que por inercia va a ir al lugar donde se sienta más cómodo, aquello que soñó o lo que ha vivido. Eso estará allí. Por lo tanto, no va a haber muchísima diferencia. De hecho, el gran problema no es desencarnar, es darse cuenta de dónde está uno cuando llegue el momento. Es verdad, porque hay muchos episodios de gente que cuenta, sobre todo la gente que tiene una cierta sensibilidad, que las personas que desencarnan a veces no se dan cuenta que han desencarnado, sobre todo cuando son cosas violentas, accidentes o cosas así. Y andan buscando y llamando a los familiares continuamente. Eso Claro, también y, pasa. y sufren, ¿no? Y sufren porque no saben lo que está Claro. pasando. Y no aceptan que estén muertos porque se ven con un cuerpo y pueden hablar. Lo que pasa es que ellos pueden hablar, pero no hay palabra ahí. Son mensajes telepáticos. Ajá, ajá. Entonces la frase esa de descanse en paz, eso no procede, porque no No, descansamos. debe ser una mala traducción del original. Si por paz entendemos la paz del mundo emocional, no. Si por paz entendemos amor, fraternidad, conciencia búdica, eso ya es otra cosa. Ah, De todas formas, el descanso como lo entendemos los humanos, es decir, cesa la actividad, eso no existe, eso es mentira. exacto. Hay continua actividad vida tras vida. Y en los planos internos también. Lo que pasa es que el plano sutil, el astral, ahí estaremos unos años. Y lo peor que hay ahí, entre comillas, es que conservamos la memoria humana. Mm, Entonces, cuando lleguemos a la final de la etapa del plano astral, antes de entrar en el mundo mental, empezaremos a perder la memoria. Curiosamente, en el plano físico también perdemos la memoria muchas veces antes de desencarnar. Es decir, el alma se va retirando. Y ya ujú. en el mental no habrá memoria, porque de lo que se trata es de borrar todo lo que ha acontecido en la encarnación. Todo. Sin embargo, hay gente que es consciente de que ha desencarnado. Sí, pero en el astral. En el astral sí. Ah, En el astral, no todo el astral es el denso. Pensemos que son 7 capas. ajá. Son 7 capas. Y a partir de la mitad ya casi es mental. Tiene bastante de mente. Ujú. Tanto nosotros podemos ser emocionales, no hay que negarlo, pero si mantenemos un poco de equilibrio, no nos dejamos llevar por las emociones, los sentimientos, no perdemos el control, no estaremos en el mismo nivel que aquellos otros que no tienen ningún control y se comportan de manera instintiva. Claro, es verdad, es verdad. Si la estancia en los niveles superiores del mundo sutil se puede considerar como una estancia luminosa, no tiene comparación con la estancia del mundo ardiente y su luminosidad. A ello hace referencia el aforismo 564 del libro Mundo Ardiente 3. ¿Será posible para un digno habitante del mundo sutil elevarse de allí al mundo ardiente? Sí lo es, y su transformación será hermosa. A través del proceso de purificación, el cuerpo sutil empieza a brillar, el fuego se empieza a esparcir y finalmente el cascarón se cae como una fina capa de ceniza. Debido a que la esencia ardiente no puede permanecer en su anterior estrato, ésta asciende al mundo ardiente. Aquello que fue en el mundo sutil de una refulgencia inaguantable, en el mundo ardiente apenas si tiene brillo. Así es la escalera del ascenso. O más profundo de un plano es el primer peldaño del siguiente. Por lo tanto, entendamos que el trabajo que tenemos por delante no acabará nunca. Nunca, porque estamos en una evolución
y buscando una meta. La meta per se no está en ninguna parte, son etapas evolutivas de cada ser humano y son etapas de la conciencia. Si nos diéramos cuenta que, por ejemplo, un ciclista se mantiene en la bicicleta porque va pedaleando, nos daremos cuenta que nosotros estamos vivos porque estamos respirando, se nos dice abiertamente, pero entendamos que la respiración que necesitamos en los planos internos es el contacto con el alma, con la luz. De hecho, cuando se produce la muerte, el alma deja su vehículo físico, pero sigue en el astral con su vehículo emocional. Allí no tendrá ni vehículo etérico porque no lo necesita, pero sí tendrá el vehículo emocional y el vehículo mental. Y luego llegará otra etapa en la que romperá también la ligación con el cuerpo mental y quedará ella como alma, que no tiene pensamientos como nosotros lo entendemos. En todo caso, ideas, que es muy difícil de entender eso. Ya lo creo. Desde el punto de vista terrenal y del promedio de los seres humanos, el mundo sutil y la vida del mundo sutil está enfocado como el mundo de los seres muertos. Y no es así. Es precisamente el mundo, visto desde un aspecto espiritual, el mundo de los seres vivos. Además, con una vida incluso más intensa y en la que podemos desarrollar más experiencias que en el propio mundo físico, puesto que el pensamiento tiene un poder inconcebible en el mundo sutil, inconcebible tal y como lo concebimos aquí en la Tierra, en el plano físico. Por eso, esta vida en el mundo sutil está determinada por nuestro nivel de conciencia. Los seres que deseen estar en la luz, pues no le van a faltar la luz, ni muchísimo menos. Quienes consideren que la luz no es necesaria, pues vivirán en las tinieblas. Todo ello condicionado, o más que condicionado, determinado por la ilimitada creatividad del pensamiento. El pensamiento es el que rige nuestro deambular por el mundo sutil. Por este motivo, estar ciego en el mundo sutil, no tener conciencia de que estamos en él, pues es algo horroroso. Y los seres que están en las penumbras no perciben a los seres ardientes como tales, sino que percibirán pequeños chispazos sin llegar a determinar la verdadera naturaleza de estos seres. Sí, el camino es así, es decir, no hay oscuridad per se. Hay oscuridad porque hay una parte de los humanos que se niegan a ver la luz, a descubrir la luz en su interior y sobre todo practicar con la luz y hacerla más grande, más expansiva. La interacción en el mundo sutil entre seres luminosos y seres que son menos luminosos, lógicamente requiere de protección. Por eso las esferas luminosas están protegidas, tal y como nos lo explica el aforismo 392 del libro Mundo Ardiente 1. Cuando un topo medio ciego anda a tientas en el subterráneo del mundo sutil, éste podría tropezar con descargas del Foad. Estas fuertes descargas, que son como rayos, son muy dolorosas. Tú has visto la armadura eléctrica de la batalla espiritual. El esfuerzo de la energía psíquica sacude todo el ser. Uno no puede tocar y ni siquiera aproximarse a dicho aparato viviente. En conformidad con dicha tensión, toda la esfera que lo rodea está cargada. Destrucción y dolor extremo repelará a todo tenebroso que se aproxime. Tenemos protección por naturaleza, pero tengamos en cuenta que si nos salimos del guión establecido, evidentemente nos encontraremos con aquello que tal vez en el fondo deseemos, pero también hay que entender que no estamos acostumbrados a esa vida. En el plano físico no tenemos esa vida ni de lejos. Lo que sucede es que a veces sí que nos gustaría tener una vida diferente en lo que respecta a ciertas facultades psíquicas y sobre todo el uso de la mente y el contacto con el fuego eléctrico. Pero el fuego eléctrico no podrá venir a nosotros si antes no tenemos un perfecto alineamiento con el alma, que eso sí ya representa una protección, y esta protección es buena porque de lo contrario, una afluencia de fuego fojático en nuestro interior destruiría todo el entramado de nadis que tenemos. Por lo tanto, los chakras no servirán para nada y quedaremos plenamente arruinados física y emocionalmente.
En esta vida, en el mundo sutil, tiene un papel muy importante la creatividad. Creatividad que viene determinada por la calidad del pensamiento y del deseo. Aforismo 139 del libro Mundo Ardiente 1. En el mundo sutil, la creatividad del pensamiento se desarrolla en todos los campos. Es difícil incluso imaginarse en qué falsas ilusiones se desperdicia el precioso poder. A la gente se le debería advertir que se acostumbre a pensar sobre aquello que es hermoso, aunque sea un poquito, para así evitar manifestaciones de fealdad. En cierta medida, aquellos que tienen la práctica de sustituir la vacuidad, la nulidad personal, con colocarle ciertos ramos de flores, ramilletes de belleza, en este caso, estarán en mejores condiciones cuando llegue el momento de hacer el traspaso que aquellos otros que pierdan el tiempo en otras actividades. La ventaja de tener la experiencia del plano del mundo sutil con respecto a aquellos que solamente están o estamos en el plano físico denso es que conocen las dos experiencias. Sí que es verdad que en el mundo sutil los deseos no se pueden satisfacer, tal como lo entendemos en el plano físico. Se pagan las consecuencias de haberlos tenido en el plano físico, pero no hay lugar donde satisfacer esos deseos. ¿Por qué? Porque los echas de menos, ¿no? Y no Porque los puedes realizar. no tenemos un cuerpo físico, Claro. por ejemplo, para tener sexo. Esto es lo que más puede llamar la atención. No existen los órganos genitales porque no nos vamos a reproducir tal y como nos parece a nosotros. Por lo tanto, lo que vamos a ver será otra cosa. De todas maneras, no pasa absolutamente nada. La gente que tenga una formación interna, cuando haya buscado más o menos, se haya reorientado, que es un proceso que puede durar mucho, evidentemente trabajará en la línea de avanzar. No olvidemos que hay escuelas en los planos internos. No quiere decir que crucemos la puerta y ya nos estén esperando para entrar. Igual sí, ojalá fuera así. Ojalá. Hay ayudas, claro que hay ayudas, pero no en la línea de que venga Dios a buscarnos y que van a venir los ángeles tocando la trompeta. No, olvidémonos de esto. Tenemos que ir a la parte, a la puerta, simbólicamente hablando, que mejor congenia con nuestro interior. No hay posibilidad de equivocarse. ¿Y en el astral sí que podemos realizar ciertos deseos? Se puede trabajar esa belleza, se puede elaborar, y claro, lo que se vaya elaborando ahí evidentemente va a ser como un refinamiento de lo que pasó. No será el de Bachán, porque eso vendrá mucho después en la esfera mental, pero sí que se puede tener una vida de belleza en el sentido de entender qué está sucediendo. Piensa que al no haber ni noche ni día, no hay que dormir para nadie, no hay que comer, no hay que lavar la ropa ni nada de esto. ¿Cómo nos podemos reinventar para tener una vida normal, es decir, habitual, correcta, sin esos referentes? Claro, solo con la creatividad. Y luego también puede pasar que aquellas amistades que hemos tenido en el plano físico, cuando llegue el momento de desencarnar, pues cada uno por un lado. ¿Por qué? Porque el nivel interno es diferente. En el plano sutil es donde más se pone de manifiesto la afinidad de las almas. Claro. Como almas, pero no como personalidades. Claro. Pero, por ejemplo, por eso es tan importante cuando vamos, digamos, cumpliendo edad, irnos desapegando de lo físico. De todo si es posible, de todo. Porque así vamos a estar mejor en el mundo sutil cuando desencarnemos. Incluso si tenemos muchos libros y objetos personales, se recomienda desprenderse de ellos, a no ser que tengamos un nivel de conciencia que podemos tener muchas cosas materiales, pero no estamos cada día pensando en ello y estamos completamente desenganchados, lo cual es bastante difícil porque el ser humano se agarra a lo concreto. Imaginemos un artista, quien fuera, un deportista que tiene dentro de casa cientos de copas, de medallas que le han dado por campeonatos que ha ganado a nivel mundial. Eso que parece una cosa insignificante es precisamente un enganche emocional y mental también. Claro, ¿cómo me lo quito de encima? Pues no pensando en ello. Eso puede estar ahí, pero a mí no me afecta. Es decir, cuando me vaya no me lo voy a llevar, está clarísimo. Sí, eso es desprendimiento puro y duro. Pero ¿qué puede pasar? Que cuando nos desencarnemos estemos pensando en lo que nos hemos dejado, en lugar de agradecer lo que nos han dado. Claro. Que es mucho mejor. Sí. En el mundo sutil tiene un papel importante, al igual que en el mundo terrestre, la comunicación. En la mayoría de los casos esta comunicación es de tipo mental, pero en los casos de seres humanos
que han desencarnado con unos corazones armoniosos, con todo lo que ello conlleva, pues esta comunicación se produce mediante el lenguaje del corazón. Lenguaje que expresa el conocimiento directo y los sentimientos más sutiles. En esos planos no hay un lenguaje oral como lo conocemos. Aparte que no podría funcionar porque no tenemos ese aparato en esos planos para toda la laringe, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel mental podemos tener una buena comunicación, evidentemente. Y a medida que se va avanzando lo que hay es intuición. Por Una eso vez por eso se dice que en el mundo sutil, como hemos relatado, se manifiesta la verdadera naturaleza de quien lo habita, porque no cabe lugar a la mentira. es que además, y lo veremos que en el mundo sutil se verá todo, se verán las vergüenzas, como aquel que dice, y los pensamientos. De hecho, aquel que tiene desarrollado el tercer ojo ve el aura como va cambiando y puede discernir perfectamente en qué está pensando esa persona o qué está haciendo mentalmente. Lo puede ver. Nosotros no lo podemos ver. Básicamente es una protección para nosotros, porque si no hay suficiente formación de conducta, de ética, lo que veamos y si lo comentamos puede ser terrible porque podemos generar karma a quien lo tiene y al que lo ha ido comentando. El cómputo del tiempo en el mundo sutil, por supuesto, es diferente al terrenal. Desaparece, En el no mundo sutil existe, no existe tiempo. no existe tiempo. Y también existen batallas en el mundo sutil. Uy, De de todo. hecho, de hecho, es curioso tomar conciencia de que los acontecimientos terrenales son los efectos de las batallas que se han producido en el mundo sutil. Se están produciendo todo lo que vemos en los medios de comunicación, como esto de Palestina tan triste, pues resulta que esto en el astral está pasando. ¿Por qué? Porque es la forma que tienen los magos negros de trabajar con los humanos. Y claro, no podemos decir más porque la gente tiene que crecer internamente y tomar decisiones, no dejarse llevar. Por eso la parte oscura, de hecho, cuando seamos discípulos aceptados, las líneas de servicio que hay para trabajar no es el plano mental, es el plano astral, que es donde están los conflictos. Es decir, ¿dónde tiene el ser humano los problemas? En el plexo solar, en su conciencia de deseos, que afecta a esa mente concreta que llamamos personalidad o yo inferior, o el no yo, que también se conoce así, y que es el morador del umbral, que también es de otro nombre. Pero tengamos en cuenta que eso lo hemos creado por una necesidad clara, pero a medida que uno va avanzando, eso es un impedimento para poder expandirse en los planos internos. Por eso es el freno que tenemos. No es que nos hayan puesto una clave para entrar, no. Es que las limitaciones, la identificación que tenemos con nuestro vehículo físico, en este caso, es tremenda, o incluso puede ser con el mental concreto. Y eso nos impide entrar en el mundo superior. En el mundo sutil existen todo tipo de habitantes, pero la naturaleza de estos habitantes es más exaltada que en la Tierra, es diferente. Existen incluso prototipos de animales que no están viviendo aquí en el planeta, en el plano físico. Todo ello fruto de la creatividad, evidentemente. Existen espíritus infernales, seres humanos desencarnados que habitan en los estratos del mundo sutil acorde a su nivel de conciencia, y por supuesto existen multitud de impostores y de buenos actores o de buenos habitantes. Hay muchísimo falso maestro. Hay que desconfiar mucho de los contactos que se puedan establecer en el plano astral. Pero muchísimo, muchísimo. Pensemos que una de las cuestiones que se tienen que ventilar cuando se tiene un poco de experiencia interna es que en las primeras etapas no todo lo que se ve vale. No todos los contactos que podemos tener, conocer gente que nos dice que nos va a ayudar, etcétera, etcétera, desconfiemos de todo eso. Generalmente pueden ser cascarones astrales que están animados, como pasa en el plano físico, por magos negros, o pueden ser una entidad que es humana, que lleva muchísimo tiempo dando vueltas a lo mismo y necesita aprovecharse de los demás. Y una de las cosas que quieren estas entidades del astral es poder experimentar en el plano físico. Y sabéis que si existen relaciones con ellos que no son muy ortodoxas, acaban obsesionándonos, nos convertimos en mediums y son ellos los que disfrutan de la experiencia y nosotros en cambio perdemos la vida. Pues la cantidad de gente que están en un gran espejismo referente a ese tema es grandioso, ¿eh?
Sobre todo el gran espejismo es que han confundido el astral, que en el fondo es la primera etapa, que podríamos decir que es el arrabal de los planos internos, lo han confundido con lo que será la conciencia búdica que llegaremos cuando lleguemos, en el que hay paz y armonía. Pero esa paz y armonía de la que hablamos a nivel búdico, para ella no necesitamos los cuerpos como los conocemos. Hay que tener una cuarta iniciación para arriba, hemos de ser arates para poder disfrutar de todo eso. Nos concretemos con lo que tenemos. ¿Dónde generamos los conflictos? Porque los seres humanos, como tenemos la vida anclada en el plexo solar, evidentemente los conflictos están en ese otro lado, en el mundo de las aguas, pero de las aguas turbias, que sería en este caso el mundo emocional concreto. Dentro, evidentemente, hay capas diferentes. No todo va a ser así. Habrá gente que estará extasiados contemplando paisajes que todo el mundo va imaginando. Evidentemente, eso puede existir. De hecho, se han hecho muchísimas películas donde aparecen espacios que van cambiando y otros que sirven para contemplar. Esa contemplación no es precisamente de tipo superior, es para tenerte entretenido, nada más. Pero es muy difícil darnos cuenta. Cuando llegue el momento, pues algunos van a ver Cristos, otros nazarenos, otros vírgenes, otros santos y otros pues a lo mejor profetas o actrices de Hollywood o actores o cantantes igual. ¿Por qué? Porque eso está ahí, esas imágenes están ahí. No que esas almas estén ahí, sino que estuvieron y dejaron una imagen. Claro, pero es que hay tanta gente que empiezan a decir que tiene contacto con la Virgen María, con Jesús, y forman grupos, y luego se ponen a rezar, y hablan mucho de la iglesia. Yo digo, pero bueno, vamos a ver, un ser elevado, yo creo que está por encima de todo eso, y no va a repetir cosas del pasado para llevarnos al futuro. No puede porque eso lo que nos ha hecho es mantenernos en el rebaño, pero nos ha impedido desarrollar la mente. Por lo tanto, confiemos en aquel que nos enseña fórmulas de meditación o que nos dice que vivamos una vida contemplativa, es decir, que estemos plenamente atentos a lo que hacemos. Plenamente atentos, solamente eso. Y por supuesto no tengamos pensamientos negativos hacia los demás y que continuamente agradezcamos todo lo que nos pasa. Si agradecemos todo lo que nos pasa, incluso las enfermedades terminales y el medio ambiente en el que vivimos, que puede ser horroroso, le damos las gracias a la divina providencia, evidentemente estaremos emitiendo una nota confiable para el maestro y la jerarquía y para ciertos ángeles que nos pueden ayudar. Pero si siempre estamos quejándonos, evidentemente, ¿qué va a venir? Pues lo mismo, más de lo mismo. Vendrá un salvapatrias, alguien que nos va a ayudar, pero es mentira. Nos va a exprimir como un limón. Ajá. De nuestra vida en el mundo sutil, quizás el momento cumbre, el momento más importante sea nuestra preparación para encarnar de nuevo en el plano físico. A este respecto, leemos los aforismos 256 y 328 del libro Supramundano 2. Urusvati sabe que las decisiones que tienen que ver con las tareas en la futura vida terrenal son hechas en el mundo sutil. La mayoría de la gente en su estado terrenal no acepta esto, pero ellos en el mundo sutil saben que sus encarnaciones ocurrirán con su conocimiento y, lo más importante, con su consentimiento. Cuando ellos están próximos a encarnarse, la gente entiende el peso kármico que los empujará a padecer ciertas experiencias, pero una vez en su estado terrenal, ellos pierden la memoria de cómo fue determinado su destino. Prusvati sabe que las almas se encarnan con buenas intenciones, esa es la gran ley. Incluso los espíritus en los estratos inferiores, justo antes de encarnarse, reciben un rayo de iluminación sobre la bondad como el fundamento de la vida. La verdad es que es muy hermoso, sí es cierto, hay un momento que en el de Bachán que el alma va ensoñando, prácticamente una ensoñación de lo que fue su vida, pero aparecen aquellas cosas que no existieron, que le hubiese gustado ser. Imaginemos que en esta vida hemos tenido la ilusión de a lo mejor ser un profesor o una persona importante o un padre de familia ejemplar, y allí se verá en el de Bachán precisamente un padre de familia intachable, pero en el plano físico no fue así. Fue una persona que intentó hacer muchas cosas, pero que hizo realmente lo que pudo, porque no controlaba en absoluto ni sus pensamientos ni sus emociones y tampoco era capaz de interactuar bien con el medio. Por lo tanto, eso es una experiencia que es como un alivio para el alma.
Pero cuando volvemos, eso se olvida por una razón sencilla, porque de pequeñitos, en el vientre de la madre, no tenemos un cerebro preparado para soportar eso. Y además, si tuviésemos esa experiencia plenamente nítida en nuestra conciencia, la encarnación a la que venimos de nuevo no tendría ya ningún sentido, porque estaría totalmente condicionada de una manera directa. Nosotros actualmente estamos condicionados de manera indirecta. Hay una semilla en los átomos permanentes de los 3 vehículos de la personalidad donde está la memoria del alma en la anterior encarnación. Y con eso vamos a empezar a trabajar. ¿Qué sucede? Que si vivimos 70 años, igual los primeros 30 años, pues como que nos hemos ido preparando y nada más. A lo mejor a los 40 empezamos a descubrir internamente la conciencia y a lo mejor después podemos trabajar de los 50 a los 60 y nada más. Bueno, pues esa experiencia, vida tras vida, es lo que va a posibilitar en un momento dado que podamos mantener la conciencia de manera continuada en el plano físico. Porque es una conquista que se gana vida tras vida. Para finalizar el análisis sobre el mundo sutil, nos queda saber cuánto tiempo permanece un ser humano, un alma desencarnada en el mundo sutil, cuál es la duración de su estancia en el mundo sutil. A este respecto, la respuesta nos la puede dar el aforismo 206 del libro Supramundano 1. Urusvati sabe que la duración de la estadía en el mundo sutil, dependiendo de las condiciones, puede variar de unos pocos meses a miles de años. Sería difícil proporcionar todas las razones, pero la razón principal es el libre albedrío. Uno podría preguntarse qué estadía es más beneficiosa para el alma, la prolongada o la corta. Ambas pueden ser de igual valor. De modo similar, uno podría preguntar si el alma puede escoger no retornar a la tierra. Verdaderamente todo es posible, pero la estadía en el mundo sutil debe entonces ser de mayor utilidad que la estadía en la tierra. Exactamente, porque depende del grado de desarrollo del discípulo y la necesidad que haya en el plano físico de un trabajo como el que realiza, pueden pasar unos años nada más. A lo mejor en 15 o 20 años puede volver, o antes. Pero ¿qué sucede? No olvidemos que uno encarna en un ambiente similar al que ha dejado y donde tiene que desarrollar, junto con el grupo de personas que le van a acompañar en esa encarnación, los padres, los primos, los hermanos, etcétera, va a desarrollar ese proyecto. Hasta que nosotros volvamos a tener conciencia o a recuperarla, pueden pasar muchísimos años más. Lo que puede pasar en algunos discípulos avanzados es que en un momento determinado el maestro les pregunte, son casos aislados, si quiere pasar al Devachan o quiere quedarse en la rama, el tiempo que sea antes de volver otra vez a encarnar. Seguramente que todos diríamos que queremos estar en la rama, pero no depende de nuestra querencia o no, depende de nuestro nivel evolutivo y si lo acepta el maestro o no lo acepta. Evidentemente, aquel que no ha aprendido nada, ¿para qué va a volver rápidamente a la tierra si no ha aprendido nada práctico? Aquellos que han aprendido mucho y lo han puesto al servicio de los demás, ya sea en la ciencia, en la política, en la economía, en lo que sea, evidentemente tienen muchísimo que aportar esas almas. Por lo tanto, se agiliza el proceso para que vuelvan. Pero aquí hay un factor muy importante, según los deseos que hayamos tenido en la vida. Si son sutiles y nos podemos controlar, tenemos bastante control interno, no hay problema. Pero si no lo tenemos, tendremos que estar mucho más tiempo en el astral, satisfaciendo esos deseos. Digamos que para agotar todo el deseo, exactamente, a que nos demos cuenta de que el deseo no sirve para nada. ¿Por qué? Porque nos ha llevado a un callejón sin salida. Sufrimiento, apego, sufrimiento, renuncia a la fuerza. Si es renuncia, evidentemente es un sufrimiento, porque no utilizamos el discernimiento, la discriminación, para quitarnos las cosas de encima. Pues queridos expedicionarios, hemos llegado al final de la etapa en la que hemos hecho un recorrido somero sobre la naturaleza del mundo sutil, la existencia del mundo sutil, la importancia del mundo sutil. Y a este final hemos llegado cansados, por lo menos yo he llegado bastante cansadito. Así es que si os parece, antes de descansar, si alguien quiere aportar algo, pues es el momento. Yo insistiría en que el mundo sutil es una maravilla de estado de conciencia, de lugar donde vamos a ir sí o sí, y donde realmente podemos hacer un gran trabajo, siempre y cuando estemos muy atentos en nuestra vida diaria.
tengamos la conciencia en el presente, ni en el pasado ni en el futuro, solamente en el presente. Si esta conciencia en el presente nos damos cuenta de los beneficios que nos aporta, no nos preocupemos el momento que lleguemos a desencarnar, porque iremos a la zona del mundo sutil que nos corresponde. Y yo pienso que no hay que darle tanta importancia a las fechas. Últimamente siempre se está diciendo que si dentro de un mes va a pasar una cosa, dentro de 2 días otra, y está internet bombardeado de cuestiones de estas. Yo creo que todo eso no es cierto, porque las fechas, el tiempo que hay aquí, solo lo hay aquí. En el mundo sutil no hay tiempo, es diferente. Entonces, lo primero que puede pasar es que nos equivoquemos al dar una fecha. Y generalmente siempre es así. Nunca se cumplen las fechas. No se pueden cumplir porque precisamente interactuamos en contra. Aunque hubiera un vidente que lo pudiera ver con claridad, el hecho de comunicarlo a gente que no está preparada genera un impedimento para que eso no acontezca. ¿Y eso No cómo puede acontezca ser? porque ciertas cosas se deben tener muchísimo cuidado de a ver a quién se lo dices. Esto pasa en las familias también. Hay familias bueno, que hay alguna persona que tiene poder mental, no se sabe, pero se puede ver el efecto. Cuando uno, por ejemplo, dice, me he comprado un coche, pues una persona que está callada, yo lo digo por las experiencias que he tenido, y ese coche ha dado 1001 problemas. Mm, ¿Y por qué? Y claro, eso es fácil de averiguar. Empiezas un día a explicarlo, luego explicas que te has comprado a lo mejor un teléfono nuevo, y el teléfono nuevo te ha empezado a dar problemas. ¿Qué quiere decir? Que esa persona lo sabía y te está actuando en contra. Esto en el plano físico hay mucho, ¿eh? Cuando digo esto, digo cosas, peleas entre amigos, parejas que se van al garete, porque hay alguien que tiene esa facultad mental. Entonces estos seres van a una parte específica del mundo sutil. Estarán en su propia salsa con gente que se dedica a hacer lo mismo. claro. Tendrán que recibir lo que han sembrado, ¿no? Ahí está, tendrán que recibir lo que han sembrado. Pues yo tras el análisis que hemos realizado, me llama la atención y me llama la atención con tristeza el hecho de que algo tan importante como el conocimiento del mundo sutil sea tan desconocido para la mayoría de los seres humanos. Y además me llama tristemente la atención porque al menos un tercio de nuestra vida la pasamos en el mundo sutil y no tenemos conciencia de ello. ¿Qué significa esto? Que si una tercera parte de nuestra vida la pasamos en el mundo sutil, qué mejor que en las 2/3 partes de nuestra vida física de la que tenemos conciencia, enfoquemos esta conciencia en los aspectos más luminosos posibles. Enfoquemos esta conciencia en los aspectos menos egocéntricos posibles. Si lo logramos, realmente nos prepararemos, aunque no tengamos conciencia de ello, para que esta estancia en el mundo sutil, cuando llegue la hora de nuestra transición, pues sea lo más fructífera posible, espiritualmente hablando. Espíritus viajeros, almas en evolución, pasamos un tercio de nuestra vida en el mundo sutil y apenas recordamos nada. Nuestra conciencia no ha experimentado la continuidad al cambiar de plano, por eso no recordamos. Cuando desencarnamos, es nuestra conciencia la que determina si experimentamos la alegría del ascenso luminoso o el hundimiento en la oscuridad. Sabiendo esto, sería estúpido no preparar nuestro organismo para viajar al mundo sutil conscientemente. Antes de dormir debemos orar o tener pensamientos luminosos. Durante la vida debemos prepararnos para la muerte mediante la claridad de conciencia, la pureza inconmensurable del pensamiento y la contención. Aforismo 153 del libro Mundo Ardiente 1. El sol que percibimos aquí en la Tierra bajo un aspecto puede ser transformado a muchas condiciones bajo el poder de la creatividad del pensamiento. Aquel que desee luz tiene acceso a ella, pero aquel que se hunde en la penumbra del pensamiento recibe aquello a lo que él mismo se ha limitado. Esta es la razón por la que nosotros repetimos con tanta frecuencia sobre la claridad de conciencia,
sobre lo inconmensurable del pensamiento y sobre la contención. Semejante adaptación del organismo al futuro produce los resultados más deseables.